Buenos días, buenos días. Continuamos con los paneles, con la segunda jornada del Congreso Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social. Y ya estamos ya en casi la parte final, que daría las conclusiones y este panel. Y siguiendo la evolución del propio Congreso, donde empezamos ayer, el primer día, con el enfoque más europeo, hemos seguido con un enfoque también desde lo que son la Agenda 2030 y otros elementos también desde el ámbito académico y cómo se puede trabajar en lo que son las distintas medidas en los sistemas, en la garantía de ingresos. Llegamos a la parte final en este panel donde queremos abordar con dos de los principales actores que tienen un papel más importante en lo que son los sistemas de garantías de ingresos, en este caso sobre todo abordando todo el tema de rentas mínimas. Y para ello queríamos tener un panel que fuese de alguna manera referente en esa parte, por tanto tendremos al Ministerio de Inclusión y también personas que nos pudieran traer esas experiencias, esas buenas prácticas desde el ámbito más autonómico. En esta mesa que hemos llamado Panel de Experiencias, Inclusión en Territorios Sostenibles, Tendencias en el Ámbito Autonómico, tenemos a Gonzalo Valencia, que es subdirector general de Políticas de Inclusión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que agradecemos la presencia. Ayer tuvimos a la secretaria general de Inclusión también en la parte de inauguración. También tenemos a Ana Pardo, ella es presidenta de APN Galicia y además es directora de Provivienda en Galicia. Por tanto, un elemento que es la vivienda también como parte importante en la situación de pobreza o caer en vulnerabilidad en estos momentos. Y tenemos a Alfonso López, que es el coordinador de APN Euskadi, con una trayectoria muy amplia en todo lo que es todos los sistemas de protección social. Agradeceros lo que es la presencia aquí y bueno, tenemos la mesa, tenemos hasta 1:30 aproximadamente, por tanto vamos a intentar ser lo más concisos en la intervención, pero también con el mayor detalle posible y que sirva para todo lo que es el enfoque que se le está dando al Congreso. La tendencia es que ya después de la evolución, las medidas, y la mesa de las soluciones, creo que eso va a ser difícil, ¿no? Pero sobre todo vamos a intentar recoger lo que se está trabajando. En las distintas mesas que ha habido, en la anterior, se ha hablado de distintas cuestiones, ¿no? De la importancia de los ingresos, de la garantía de ingresos, del ingreso mínimo vital y de las rentas mínimas autonómicas, y también se ha puesto en cuestión algunos de los temas, de los conceptos con los que estamos trabajando, desde el tema de pobreza y desigualdad. Yo ahí metería el de cohesión, que es importante por dar una parte positiva a la forma de ver una sociedad. Y por otro lado tenemos también determinadas cuestiones que están avanzando y que están bueno, pues configurando la situación tanto política, en un contexto especialmente difícil, ¿no? Con mucha polarización y con un espacio tanto a nivel mundial, europeo y estatal de difícil consenso y difícil apoyos entre distintas fuerzas políticas, también desde la propia multidimensionalidad que ya se ha hablado de la pobreza, ¿no? Y de las situaciones de vulnerabilidad, y en ese sentido es un elemento importante, ¿no? Además, en una pobreza que es estructural, en lo que son los ciclos, pero que es permanentemente abierta al cambio y a las connotaciones actuales que influyen en ella, y que eso es un elemento, por tanto, no estático que es necesario tener en cuenta. Y luego también en lo que son los retos que como sociedad a nivel europeo y las megatendencias que está habiendo en el entorno europeo y que influyen directamente en cómo se tiene que abordar la atención y la preocupación sobre las personas más vulnerables y sobre la sociedad en general. Y han salido varias, ¿no? Ahora mismo hay varias tendencias que van a marcar el paso en lo que son las diferentes soluciones. Tenemos la digitalización, todo el tema de transformación digital, todos los cambios en el mercado laboral y cómo influyen a las personas que están atendiendo desde distintos aspectos, todo el tema de medioambiental, transición climática, cambio climático y también los efectos que tiene, y la parte de
tema demográfico, ¿no? Y teniendo en cuenta también migraciones. Y son elementos, son fenómenos a los que hay que dar respuesta, que cambian el sistema en el que estamos y, por tanto, y esta es la parte difícil a la que nos van a traer ahora mismo las personas que están en la mesa. Vamos a iniciar, igual que el método que ha habido en el anterior panel, una primera ronda más corta de intervenciones, con una misma pregunta, y luego iremos desgranando ya diferentes aspectos de lo que son la garantía de ingresos. Pues empezamos por Gonzalo Valencia. Si te parece, la pregunta es la misma para los tres y es sobre la multidimensionalidad que se ha hablado de la pobreza, enfocarlo como pobreza o con la cuestión que ya ha habido también de otros enfoques de desigualdad y demás, sobre las estrategias que se están poniendo en marcha o que ya hay y que son más eficaces para fortalecer la garantía de ingresos en las personas, sobre todo en las personas que están en pobreza o que tienen mayor vulnerabilidad, y cómo es posible la implementación y el mantenimiento a largo plazo. Y aquí hay unos elementos de eficacia, pero también de sostenibilidad y parte económica y de financiación de estos sistemas. Pues Gonzalo, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias, APN, por la invitación para participar en esta mesa. Creo que la referencia, trataré de no solaparme con las intervenciones anteriores, la referencia al contexto sobre las nuevas caras y los nuevos retos de la multidimensionalidad son claras, no voy a abundar en ello, pero sí que creo que una estrategia a largo plazo lo que tiene que atender es a tratar de abordar pues, los fallos sistémicos que tenemos, ¿no? Como dentro del sistema socioeconómico, y afrontar una perspectiva transversal de la exclusión social que tenga en cuenta también pues, los otros imperativos sobre los que ya se ha venido hablando y que en la mesa anterior han quedado bien descritos, ¿no? Transición ecológica, transición digital y el tema fundamental de la cohesión territorial al que aludía el moderador de la mesa. Entonces, esta estrategia creemos que también debe combinar esa perspectiva transversal con una focalización en aquellos colectivos que sufren más esos fallos sistémicos, como ya se han venido citando aquí, las personas trabajadoras en situación de exclusión, la situación específica de los menores o bien aquellas personas mayores que se enfrentan a problemas de vulnerabilidad muy específicos. Contestando a la pregunta, yo creo que, bajo el enfoque que trabajamos en la Secretaría General de Inclusión, la estrategia debería tener como tres grandes componentes. En primer lugar, tiene que tener una suficiencia de ingresos, que creemos que ha sido reforzada en nuestro caso con la introducción hace 5 años del ingreso mínimo vital, ¿no? Que ha establecido, ya se ha mencionado en la mesa anterior, un suelo común a todo el territorio español que es mejorable evidentemente, pero existe ya un marco específico de suficiencia de ingresos, pero no basta con ello, sino que también debe, para afrontar las situaciones de vulnerabilidad, debe darse también un desarrollo de capacidades, ¿no? Con un enfoque de derechos, y ahí es donde se tiene que construir una intervención a nivel comunitario, a nivel también de las personas, ¿no? Para ese apoyo concreto a las personas, y también al nivel de lo que se conoce como la construcción del capital, digamos, relacional, ¿no? De cómo estas personas se integran dentro de la comunidad, y por eso es también importante introducir la perspectiva del territorio, que por lo que consideramos que el enfoque de la mesa es muy acertado. Ante esta estrategia, ¿no? Que combine ingresos pero que vaya un paso más allá para cubrir todas las dimensiones de la exclusión, debe ahondarse en una doble dirección, que es la idea que subyace a las actuaciones del ingreso mínimo vital y su acompañamiento con el fomento de los itinerarios de inclusión, a lo que luego aludiré. Es, por una parte, una compensación ante las desigualdades, operando a través de la garantía de ingresos, y, por otro lado, fortalecer ese acompañamiento a la transición hacia la integración social y laboral, ¿no? A tener estrategias claras de inclusión. Para estas estrategias, creo que es interesante poner de relieve sobre la mesa las evidencias que hemos tenido en la puesta en marcha de nuestro laboratorio de políticas de inclusión, cuyo informe de palanca se publicó en el primer semestre de 2024, y que nos insiste en la necesidad de construir esa estrategia basada en diferentes aspectos. En primer lugar, es importante invertir en una atención personalizada, focalizada en las necesidades de las personas, porque no se pueden construir soluciones generales, sino que convendría avanzar hacia una atención de la población vulnerable a través de unos trajes a medida o al menos unas adaptaciones a las situaciones de vulnerabilidad. Hay que, evidentemente, avanzar de distintos ámbitos, no vale no voy a abundar en ello porque ya se ha hablado en la mesa anterior, ¿no? De combinar diferentes perspectivas. Es también interesante fortalecer las redes de apoyo comunitario y, al mismo tiempo, incrementar la colaboración entre administraciones públicas, evidentemente fundamental por el marco competencial que tenemos, y también entre entidades.
Y ahí también, por último, creo que para la sostenibilidad a largo plazo de estas estrategias es fundamental aludir al papel que tienen todos los actores, administraciones públicas, entidades del tercer sector de acción social, pero también la colaboración con polos y centros de investigación, porque nosotros hemos considerado que es muy importante experimentar para mejorar los mecanismos de innovación e inclusión, y para ello hay que seguir trabajando en el desarrollo de pilotos que apoyen la inclusión. Existe, por tanto, para poder desarrollar estas estrategias de carácter multidimensional, hay que atender las diferentes dimensiones de la vulnerabilidad, hay que apoyar con ingresos para la inserción de todas las personas, pero también hay que cuidar otras líneas de desarrollo transversal que se están desarrollando en nuestro país y que son muy interesantes, por ejemplo, el desarrollo del nuevo modelo de cuidados o la integración en estrategias multilaterales. La financiación, evidentemente, es básica y necesaria, aludiendo a lo que nos ha comentado Jota, la importancia que tiene el desarrollo de garantizar la suficiencia financiera, y para ello, en esta parte introductoria sí que me gustaría resaltar, destacar la contribución que se hizo desde la Presidencia Española de la Unión Europea para tratar de asentar el término de la inversión social, ¿no? De dotar a los ciudadanos, ver la política social como una inversión, para poder dotar a los ciudadanos en todo el ciclo vital, adaptado a sus necesidades, los medios para su inclusión socioeconómica. Es evidentemente que siempre mejor preparar que reparar, y creemos que la inclusión activa no basta con la transferencia de renta, sino que hay que realizar un acompañamiento. Aquí esta estrategia multidimensional, con unos ingresos suficientes y sostenibles, como se viene garantizando con el escudo social que ha puesto en marcha el Gobierno y que salió ya en la primera mesa de esta mañana, hay que combinar de una forma así innovadora, creo yo, las dos lógicas, ¿no? La lógica predistributiva, interviniendo en las condiciones estructurales del mercado de trabajo, como se ha hecho con el salario mínimo interprofesional y como se viene haciendo con la potenciación de la negociación colectiva, para tratar de mejorar la inclusión a través del diálogo entre los actores del sistema del mercado de trabajo, y evidentemente con la dimensión distributiva, que tiene que atender a las necesidades de esta población más vulnerable. Yo me gustaría referirme no solamente a estas condiciones de suficiencia y de multidimensionalidad, sino que también es importante en esta estrategia tener claras las condiciones y la seguridad y sostenibilidad del proceso. Para eso es importante asegurar las capacidades, tener capacidades adecuadas. Ya se ha hablado de infraestructuras, de interoperabilidad, infraestructuras de digitalización, pero para eso también es importante mantener el esfuerzo en los recursos públicos a nivel de capital humano, que no siempre en periodos anteriores hemos tenido la estabilidad para poder desarrollar servicios públicos con personal adecuado y suficiente, que ahora mismo se está trabajando para tratar de asegurar ello, y es importante. Entonces, por tanto, tiene que existir capacidades adecuadas y tiene que haber también un proceso de innovación donde hay que gestionar este proceso de cambio, un cambio en el que evidentemente las administraciones públicas, ya se ha comentado aquí, deben realizar un cambio cultural importante, pero también tiene que haber un cambio de todos los actores del sistema, y no podemos descuidar en ningún momento la importancia de la evaluación del impacto de nuestras medidas. No creo que aquí sí que hay un cambio importante con enfoques previos de política social, y que los retos son mayúsculos. Evidentemente la situación es compleja y no voy a entrar en derivadas, ¿no?, que presionan el gasto para desviarlo desde esta inversión social hacia otros colectivos, pero sí que creemos que para una buena defensa del trabajo y el papel que tiene las políticas de inclusión social es asegurar y hacer ver el impacto positivo que tiene el desarrollo de estas intervenciones. Pues gracias, Gonzalo, en esa triple perspectiva de suficiencia económica, de capital, de intervención de lo comunitario, de capital relacional, también desde lo que es la parte individual y de acompañamiento. Tendremos más tiempo para hablar de laboratorio seguramente, ¿no?, en la segunda parte, ¿no?, que es importante, y que has hecho hincapié en la innovación y también la adaptación a los nuevos procesos y cómo aplicar la evaluación, el seguimiento y la evaluación en lo que son políticas y en la mejora de procesos y el sistema. Pues, Ana. Bueno, buenos días a todas y todos. Agradeceros también el que hayáis contado con la representación de APN Galicia, pues para contar un poco, bueno, cuáles las medidas que consideramos que se están implementando y que pueden tener un impacto muy positivo en la población más vulnerable. Tenemos pues bueno, un dato de gran reducción de la tasa AROP en Galicia en el último año, que pasamos de un 25,5% a un 18%. Creo que muy del carácter gallego es esta parte de ser precario
precavidos, ¿no? De no ir a una mirada de triunfalismo, ni mucho menos, y esto es algo que compartimos las entidades del tercer sector, pero creo que también con la administración o con las administraciones. Porque al final, bueno, pues a veces los datos pueden depender del momento en concreto o pueden depender de que puedan variar al año siguiente, pues porque hay un cambio pues a nivel internacional, a nivel nacional. Pero sí que es verdad que muchas veces nos ayudan a tomar de referencia que muchas de las propuestas que se están empezando a implementar pueden ser el camino adecuado, el camino que tenemos que seguir, porque se empieza a materializar y se empieza a ver que por ahí es por donde tenemos que seguir. Realmente nuestro discurso a lo largo de estos últimos años con las administraciones lo intentamos enfocar como en cuatro claves principales, ¿no? Sobre todo porque aunque los datos empiezan a ser positivos, no nos podemos olvidar que en Galicia tenemos todavía a unos más de 600.000 gallegos y gallegas que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social. Entonces, es muy importante poner la mirada en todo lo que estamos consiguiendo en positivo, unos mejores resultados que obviamente impactan en población, pero no nos podemos nunca olvidar que no vamos a poder hablar de éxito hasta que realmente tengamos a todas las personas en una situación muy diferente. Cuando se hablaba de claves y un poquito por intentar en el discurso pues bueno, centrar, creo que las claves están vinculadas con el compromiso, con la coordinación, con el diálogo civil y con la lucha en las causas. Cuando hablo de compromiso, y es verdad que voy a tocar bueno, ciertas cuestiones que creo que ya hemos reiterado y que se van a repetir, pero que eso quiere decir que realmente hay un buen alineamiento entre todos los agentes. Cuando hablo de compromiso me refiero a compromiso con financiación y en la planificación. Cuando se apuesta por las políticas sociales, desde el Gobierno central, se refuerza desde las comunidades autónomas, desde los ayuntamientos y se trabaja de la mano del tercer sector. Creo que se ha puesto aquí de manifiesto en diferentes momentos el trabajo, ¿no? Y la importancia que tenemos, pues al final los resultados son en positivo. Y esos resultados en positivo no son resultados simplemente que nos tengamos que quedar en el papel, sino que impactan directamente en muchas personas. Cuando medidas a nivel de Gobierno central, medidas estatales como el ingreso mínimo vital, del cual hemos hablado hoy pues aquí en reiteradas ocasiones, como el aumento de las pensiones de jubilación, también de viudedad, el escudo social, ¿no? Todas las medidas que acompañan en un momento muy complicado como fue la pandemia, ¿no? En la que si realmente no llegamos de una manera bastante ágil a implementar todas estas medidas, la crisis hubiese sido mucho mayor. ¿Qué ocurre? Que muchas veces estas medidas que parten de Gobierno central tienen que también tener una cierta permeabilidad en las medidas que se adoptan en las comunidades autónomas y ir de la mano unas con otras, ¿no? En Galicia consideramos que ha habido una muy buena decisión por parte de la Xunta de Galicia, lo hablábamos un poco antes de entrar aquí, ¿no? Que el ingreso mínimo vital yo creo que ya nadie discute que es una medida efectiva, que tiene que estar, que no lo podemos ya discutir, pero sí que es verdad que está habiendo bastantes dificultades que también lo trasladaban en la mesa anterior en la implementación del mismo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué decisión ha tomado la Comunidad Autónoma de Galicia? Pues no suspender, no hacer que desaparezca, como ha pasado en otras comunidades autónomas, la renta mínima, la RISGA. ¿Con ello qué hemos conseguido? Bueno, pues hemos conseguido que en esta implementación del ingreso mínimo vital, que muchas personas pues sufren de repente una retirada del ingreso mínimo vital, una minoración del ingreso mínimo vital, pues de una manera bastante ágil se pueden acoger a la renta de inserción social de Galicia, evitando que una medida que a priori es en positivo porque va a garantizar los ingresos de las personas, a la vez sea nociva porque los está dejando en una situación cada vez más vulnerable. Es verdad que el foco de esta decisión que toma la Administración autonómica, que ha tenido un impacto muy positivo, debe ir encaminada a que haya un traslado de competencias, esto he hecho hincapié en ello, por parte del Ministerio hacia la comunidad autónoma, porque sí que consideramos que el ingreso mínimo vital, cuando las competencias las gestione la Administración autonómica, va a tener un impacto mucho más positivo y esos fondos que se destinan a dar respuesta a la RISGA pueden ir a complementar pues otros de los factores que son necesarios acompañar, como puede ser pues, la vivienda, la educación, el empleo, en otros ámbitos. Otra de las medidas que se ha tomado en la Comunidad Autónoma de Galicia, que nos parece muy interesante, es que la educación es gratuita y universal de 0 a 3 años. Obviamente se hablaba antes mucho de la pobreza infantil y de las situaciones que viven pues muchas familias. Se ha puesto también el foco, que me parece muy interesante, en las familias monomarentales, ¿no? Es decir, qué complicado es cuando no tienes red de apoyo, cuando tienes que internamente tomar decisiones entre si puedo trabajar, no puedo, cuido, asumo. O sea, al final las personas se ven en una situación de exclusión cuando es el sistema el que no da los recursos necesarios para poder acompañarlo.
Creo que también al final desde Galicia se han tomado muchas medidas que favorecen sobre todo la estabilidad del trabajo que realiza el tercer sector. Además de ponerlo en valor, que creo que es muy necesario, está muy bien que valoren el trabajo que desarrollamos, pero ese valor tiene que venir acompañado obviamente de lo que decía al principio, de un compromiso con la financiación. Si no tenemos la financiación necesaria para poder hacer un trabajo de calidad, para poder acompañar a las personas con la calidad que debe ser, y aquí me voy a parar un momento porque muchas veces hablamos de la necesidad que tiene la administración de personal, ¿no?, para poder llegar y dar respuesta. Pero esta realidad ocurre también mucho con las entidades sociales que estamos muy a pie de calle y en el día a día acompañando a las personas en situación de vulnerabilidad. Y es que cuando no tenemos una financiación estable también sometemos a las personas, se hablaba antes de la violencia administrativa, pero quizás también, no sé si denominarlo como un tipo de violencia, a que cada 2 por 3 tenga que estar hablando con un nuevo profesional porque no hay una continuidad en esos puestos de trabajo. Hablamos también de la precariedad del empleo, pero también lo estamos sufriendo desde las entidades sociales. Entonces, bueno, creo que esto está como todo muy engranado, pero necesitamos financiación, necesitamos compromiso y necesitamos también que se ponga en valor el trabajo que hace el tercer sector. Y sí que es verdad que en Galicia la administración autonómica tiene una tendencia a conocer los proyectos que están funcionando, que están teniendo unos resultados, la evaluación de los proyectos, una evaluación positiva y un impacto positivo para seguir financiándolos y seguir incluso replicándolos, ¿no?, en otros espacios. Quería traer algo que considero que muchas comunidades autónomas la tienen de referencia y que sí que desde la Consellería de Política Social se puso en funcionamiento y que creo que somos un referente en positivo, que es la historia social única. La historia social única facilita que tanto los profesionales como las propias personas que se encuentran dentro del marco de los servicios sociales no tengan que estar pasando constantemente por acreditar su situación, ¿no?, de vulnerabilidad o de exclusión o de pobreza, no tengan que estar constantemente hablando de cuál es su situación o qué les ha llevado a estar en ese contexto y podamos articularlo desde una herramienta en la que, bueno, pues con un clic podamos saber un poco cuál ha sido el procedimiento, qué profesionales han estado implicados en el acompañamiento de esa persona, y sí que es verdad que consideramos que es una muy buena práctica. Otra de las claves que nos parece fundamental es la coordinación entre departamentos y entre administraciones. Muchas veces ya no es solo que las administraciones, gobierno central, comunidades autónomas o ayuntamientos no se hablen o no interactúen de la manera adecuada. Es que muchas veces dentro de las propias administraciones se funciona como departamentos estancos o cerrados. Yo creo, esto va a sonar muy gallego, pero yo creo que en la misma pregunta que nos hacías está la respuesta, ¿no? Es decir, la solución al problema de exclusión o de pobreza atiende a varios factores y tiene que estar muy orientada pues, en los medios y largos plazos, ¿no? Entonces, si las políticas sociales son la base, o se entiende que es la única base para resolver las situaciones de exclusión, creo que estamos cometiendo un error garrafal. Y al final sí que cada vez escuchamos más un discurso de que parece que todo recae en política social. Y este discurso es delicado, pero creo que tiene también un cierto fundamento. Obviamente, las políticas de empleo tienen que estar en coordinación constante con las políticas sociales. Las políticas de vivienda, no podemos olvidarnos que la vivienda tiene una finalidad social, desde el enfoque pleno de derecho a que todo ciudadano tiene el derecho a tener un espacio de seguridad en el que poder desarrollar su proyecto vital. Y durante muchos años las políticas de vivienda se han hecho en las políticas de vivienda con el marco del urbanismo y lo estructural y se ha olvidado de que tenía que dar una respuesta a la sociedad en general, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho y qué intentamos hacer mucho desde APN en Galicia? Pues intentar facilitar esos canales de comunicación y de coordinación entre las administraciones. Hemos debatido mucho si es el trabajo, la tarea que nos corresponde en el día a día, pero sí que es verdad que al final el objetivo final nos hace entender que el esfuerzo merece la pena. Pues porque cuando al final se sacan propuestas que han estado trabajándose de forma coordinada entre consellerías, por ejemplo, de empleo y de política social, cuando política social y vivienda se reúnen y sacan medidas, tienen un mayor impacto y, por lo tanto, mejoran la calidad de vida de las personas. El diálogo civil con el tercer sector. Esto forma un poquito parte también de lo que estaba trasladando. Formamos parte cada vez más en APN Galicia, estamos en muchos espacios de gobernanza, ¿no? Tanto en el previo, en la elaboración de muchas de las propuestas, en la implementación y también en la evaluación, en el proceso de qué efecto han tenido, a través del Consejo de Bienestar, el Consejo de Economía Social, los comités de seguimiento del Fondo Social Europeo y muy recientemente, y es algo que
la verdad traigo aquí porque nos ha alegrado mucho es que pues se nos ha incorporado también a APN Galicia en el Observatorio Social de la Vivienda. Es decir, por fin tenemos un espacio en el que poder trasladar que la vivienda tiene una finalidad social y que hay que poner el foco plenamente en ello, porque ahora mismo podemos estar hablando de la garantía de rentas, pero mientras tengamos un coste de vivienda que nos está absorbiendo prácticamente pues mucho más del 30% de nuestros ingresos, que sería lo ideal, pues vamos a seguir teniendo un problema de base. Entonces, sí que es verdad que el poder estar en todos los espacios, el poder estar desde las entidades sociales que estamos, bueno, pues en esa primera línea acompañando a las personas, viendo cuál es la realidad y los problemas de primera mano, tenemos como mucha más realidad para poder trasladar cómo se tienen que implementar las políticas para que realmente sean efectivas. Hay muchas más medidas. La tarjeta básica. En la pandemia en Galicia se implementó la tarjeta básica. Es un referente de la tarjeta básica que se va a poner en funcionamiento con fondos europeos a nivel estatal. Creo que incluso con muchas mejoras, es para tomar ahí de referencia. Pero es verdad que en aquel momento, en un momento muy complicado, fue una medida que garantizó que casi unas 55.000 personas en situaciones de extrema vulnerabilidad pudiesen garantizar la cobertura de necesidades básicas, siendo rápido, ágil, desde la plena autonomía, tanto para la propia persona que la utilizaba como para los servicios sociales que tenían que gestionar o que tramitar esta herramienta, ¿no? Y creo que esas son las claves. También tenemos una ley 2/2025, del 2 de abril, para el desarrollo e impulso de la inteligencia artificial en Galicia, con medidas específicas para prevenir sesgos de políticas y medidas de acción social y en el empleo. Hemos hecho muchos avances, aunque nos queda mucho por recorrer, contra la burocracia extrema o la violencia administrativa, y que se han generado pues, departamentos específicos de simplificación administrativa, entendiendo que es una responsabilidad que tienen las administraciones. Y ya para cerrar, que creo que hablo rápido pero mucho, creo que también tengo que hablar de que en Galicia tenemos, somos muy afortunados por muchas cosas, pero es verdad que somos la única comunidad autónoma que no tenemos ninguna presencia institucional ni autonómica ni en ayuntamientos de partidos que promueven un discurso de violencia, odio o aporofobia. Creo que eso nos da un marco y un contexto muy facilitador, porque al final es verdad que tenemos un enfoque de pleno alineamiento, porque entendemos que el odio va a empobrecer a la mayoría de la población y que va a generar una sociedad más injusta. Entonces, bueno, creo que ese contexto desde el que parte Galicia pues nos facilita un poquito el poder tener esta interlocución fluida con todas las administraciones, con todos los grupos políticos, y que al final eso revierte en que, pues como iniciaba esta parte, en que los datos nos acompañan y creemos que por ahí tenemos que seguir. Pues gracias, Ana, desde esa visión en 4 dimensiones de compromiso, coordinación, diálogo civil y esas causas, consecuencias. Has mencionado cosas que son importantes, que seguro que ahora avanzaremos. También la necesidad de coordinación, ¿no? Y de colaboración a distintos niveles. Y aquí hay siempre hay un ministerio, una consejería y una concejalía que son esenciales, aparte de las que has dicho, que es Hacienda, que también tenemos que trabajar. Y luego has mencionado Historia Social Única, que nos consta que hay no solo en Galicia, sino que se está poniendo en marcha en otras comunidades autónomas. Es decir, aquí hay una tendencia que también tenemos que ver, y ahora seguro que os toca la segunda parte, que es si volvemos otra vez a los 17, 19 sistemas de rentas o nos vamos a quedar en el que tenemos. Has mencionado más cosas, pero bueno, ahora iremos entrando poco a poco. Pues, Alfonso. Vale, pues muchas gracias por la invitación, compañeros y compañeras de APN, y gracias por asistir. Yo quisiera, solamente voy a hacer una pequeña mención, solamente una pequeña mención, me voy a salir luego de esto que voy a decir, pero simplemente decirlo. Yo creo que tenemos unos niveles de pobreza y desigualdad relacionados con el modelo socioeconómico que tenemos, y que no podemos desvincular el modelo socioeconómico liberal capitalista con la pobreza y la desigualdad que tenemos. Creo que favorece reducir la pobreza y una mejor redistribución de la riqueza, un modelo de economía social más que un modelo capitalista puro y duro como es el que tenemos. Pero dicho esto, ya me enfoco otra vez más en los temas, pero quería decirlo porque me parece importante. Yo creo que correríamos un peligro si ponemos el foco solo en el sistema de garantía de ingresos sin tener en cuenta el marco amplio de lo que tendría que ser la protección social en general o el bienestar social en general. Y para tener un sistema de bienestar social o de protección social potente, hay varios sistemas que tienen que trabajar de una manera coordinada. Sanidad, educación, vivienda, empleo, servicios sociales, garantía de ingresos e inclusión. Sería un error
que pongamos toda la carga en el sistema de garantía de ingresos como hemos venido haciéndolo en el sistema de servicios sociales, que ha acabado siendo el coche escoba de todo lo que los demás sistemas no querían recoger. Que la gente pobre no tiene vivienda y tal. Yo tengo unos programas de vivienda, si no entran, que los pague servicios sociales. Que una persona se le da de alta en el hospital, pero tiene que hacer una convalecencia y no tiene, pues que se haga cargo servicios sociales. No cometamos errores. Cada sistema se tendría que hacer cargo de la parte que le corresponde y tiene que haber unos sistemas coordinados. Si no, flaco favor le haríamos al sistema. Creo que actualizar toda la caja, ¿no?, de la protección o del bienestar social habría que hacerlo desde el enfoque de derechos y teniendo en cuenta varias cuestiones. Primero, creo que tenemos que hacer prevalecer el conocimiento. Eso de, bueno, nosotros consideramos que es bueno o es adecuado esto, vale, pero ¿qué dice la evidencia? La evidencia dice que es bueno o que no es bueno, que conseguimos los objetivos o que no los conseguimos. Y ya hay datos para que la evidencia ponga los datos encima de la mesa. Aquí hemos tenido una mesa anterior a gente que se dedica a estudiar estas cosas y que puede poner evidencias muy concretas y muy fuertes encima de la mesa. Yo creo que la gestión del conocimiento es un tema clave. Otra cuestión es la eficacia. No podemos seguir montando sistemas que tienen un nivel de non-take-up o que dejan una parte muy importante de la población fuera. En el País Vasco, ¿no?, que atamos los perros con longaniza, como sabéis, que somos muy ricos y tal, que tenemos el mejor sistema de garantía de ingresos, pues según el propio gobierno vasco, aproximadamente entre un 25 y un 30% de la población en riesgo de exclusión no accede al sistema de garantía de ingresos. Según otros estudios, no del gobierno vasco, son más. Yo solo voy a dar el dato del gobierno vasco. ¿Me explico? Entonces, yo creo que la eficacia tiene que ser importante, ¿no? Por otro lado, la accesibilidad. Tenemos que montar sistemas a los que la gente pueda acceder de una manera más o menos fácil, sin un nivel de ingeniería, ¿no? Yo creo que la accesibilidad es clave y no me refiero solo a la accesibilidad física, ya me entendéis, tampoco voy a influir mucho en esto. Por esto es clave el tema del acompañamiento. Os voy a contar un detalle, luego incidiré más en ello. El gobierno vasco y concretamente el AMBIDE, que es el Sistema Vasco de Empleo, que es quien gestiona el sistema de garantía de ingresos allí, el año pasado, el año 2024, nos encargó un proyecto de colaboración a EAPN en el que mirásemos, bueno, la gente usuaria de vuestras entidades, ¿qué acceso tiene a la RGI? Pues tenía un non-take mucho menor que el general. ¿Por qué? Pues porque están acompañados, porque tienen gente que les ayuda, que les echa una mano, bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? Por otro lado, otro tema clave en los sistemas públicos yo creo que tiene que ser la individualización. Yo quiero tener derechos como persona individual, al margen de los derechos de la persona con las que en ese momento esté viviendo o conviviendo o familiares. Es decir, si criticamos tanto, ¿os acordáis de la seguridad social cuando las mujeres la tenían la cartilla del marido? Hace unos años, mis padres la tuvieron así, ¿no? Bueno, ¿por qué no pensamos en la ciudadanía como personas, ¿no? La individualización. Por otro lado, creo que tenemos que avanzar también en el tema de la universalidad. Nadie cuestiona que la persona más rica de España se le rompe la cadera y pague el sistema público su cadera de titanio. Nadie cuestiona eso. Nadie cuestiona que esa persona lleve a sus hijos al colegio público que él desee. No cuestionamos eso. ¿Por qué en los otros sistemas sí cuestionamos eso? Yo creo que ahí tenemos un debate muy interesante que tendremos que avanzar. Otra cuestión es la corresponsabilidad del sistema. Los sistemas tienen que ser corresponsables entre ellos porque cuidar a las personas es tarea de todos los sistemas, no es solo de uno. Y yo creo que esto es clave. ¿Voy bien de tiempo? Vale. Creo que un primer paso para avanzar en todo esto sería, primero, al primer sistema que tenemos que descargar es a los servicios sociales. Si hacemos aquí una ronda rápida, yo digo, ¿de qué se tiene que ocupar el sistema de sanidad? Me lo decís claramente. ¿De qué se tiene que ocupar el sistema educativo? Me lo decís claramente. ¿De qué se tiene que ocupar el sistema de vivienda? Me lo decís claramente. ¿De qué se tiene que ocupar el sistema de servicios sociales? ¿Lo tenemos pactado? ¿Tenemos fijado el perímetro de los servicios sociales? ¿Tenemos fijado a qué se dedican y a qué no se dedican los servicios sociales? Yo creo que no lo tenemos. ¿Sabemos lo que funciona en servicios sociales y lo que no funciona? Hay muchísima literatura científica que dice que en servicios sociales hay paradigmas de atención a las personas que funcionan y paradigmas que no. Funciona la personalización de los servicios, funciona la atención centrada en la persona, no funcionan las carteras de servicios, vengo aquí como si soy una ferretería, no tenemos la llave del tamaño que tú necesitas. Lo siento, vaya usted, estoy exagerando, estoy ridiculizando, me lo perdonáis, es para hacer esto un poquito más o menos, ¿no? Yo aquí vuelvo, ¿qué dice la evidencia? ¿Qué dice la evidencia, qué dice la literatura científica de lo que funciona y de lo que no funciona, ¿no? Y pasados y entrando en el sistema de garantía de ingresos. Bueno, yo creo que estamos en un momento en el que sería factible, más de una reflexión y más de un argumentario, dar pasos. Yo quisiera proponer, creo que con un mayor o menor consenso en EAPN,
Tres cuestiones. Yo creo que el sistema de garantía de ingresos en el Estado hoy día tendría que ser un sistema compatible y complementario con el sistema autonómico, con los sistemas autonómicos. Claro, para que sea compatible y complementario con los sistemas autonómicos, tiene que existir también el sistema de garantía de ingresos autonómico. Si no, no se puede compatibilizar ni complementarizar nada. Bueno, dicho eso, yo veo como tres bloques de población a los que el sistema tiene que atender. Por ejemplo, a mí me consta que la RGI, aproximadamente el 30% de la población vasca que cobra la RGI son pensionistas. Es decir, es gente que son usuarios de un sistema de garantía de ingresos, las pensiones, pero que la pensión es tan pequeña que no le llega y se tiene que complementar con el sistema de garantía de ingresos. PIN ya está haciendo el sistema de garantía de ingresos un parche a otro sistema. Vale. ¿Tiene sentido que a las personas que cobran una pensión mayores de 65 años le hagamos ir a la oficina, dar sus datos, no sé qué, plan de inclusión, no plan de inclusión, pero si esta persona ya está jubilada, si no? ¿O sería más fácil decir, oiga, declaración de la renta, a usted le corresponde tanto, ni da guerra a los servicios de la administración, ni le damos guerra a la persona? Pero tendríamos que tener que las personas jubiladas tengan unos ingresos suficientes para vivir. Aquí hay un tema que lo comentaba antes también Bru, y es, ¿quiénes tienen unos buenos sistemas para vivir una vez jubilados? Aquella gente que ha tenido un trabajo, ya tiene una cotización, tiene una pensión buena. Y además, si ha trabajado en banca o no sé dónde y tal, tiene un sistema de previsión muy bueno, que además le va a venir no sé qué. Otros se quedan simplemente con la pensión que les corresponde por lo que han cotizado. Y otros la pensión no contributiva, y ahí hablamos de desigualdad. Entonces, yo creo que ese es un tema que podríamos sacar del sistema de garantía de ingresos y resolver casi automáticamente a través de la declaración de la renta y sin generar mucho. Luego tenemos población, digamos, entre 18 y 65 años, que yo creo que aquí todavía no tenemos, ¿cómo decirlo?, un consenso social suficiente para hablar de una renta básica universal. Yo creo que ese consenso todavía no existe. Por lo tanto, es muy difícil que los partidos políticos se animen a dar el paso de la renta básica universal porque saben que eso puede estar cuestionado. Más con los debates de los que Galicia todavía no se evita por no tener lo que otros sufrimos, ¿no? Me refiero a determinados discursos, ¿no? Que ya me entendéis. Bueno, yo creo que habría que hacer un sistema de rentas mínimas, luego hablaremos cómo tendría que ser. Y luego yo creo que está claro, ya todo el mundo tiene claro, que hay que hacer una protección a la infancia universal. Yo creo que todos tenemos claros que ese es un mecanismo que hay que poner en marcha ya. La evidencia científica lo demuestra. Sabemos cómo hay que hacerlo. Sería un error hacer un diseño malo, que llegue solo a una pequeña parte de la población, que no llegue a todos. Por eso yo creo que el sistema universal es el más adecuado. Y luego, por declaración de la renta, la familia que tenga los ingresos por encima de no sé qué, pues ya se recuperará, ¿no? Yo creo que eso es clave. Claro, sé que como hablamos de este tema saldrá, ¿y eso con qué se paga? Si estuviésemos hablando de la mejora de la sanidad y esto con qué se paga no sale. Como hablamos de servicios sociales o garantía de ingresos, aquí sale. Yo simplemente, por buscar un dato que he buscado antes, es el fraude fiscal en Euskadi. El informe publicado en el 2024 por la Administración Vasca, con datos del 2023, hablaba de un fraude fiscal de 616 millones de euros. El sistema de garantía de ingresos en Euskadi nos cuesta unos 450 millones de euros. Por comparar, en el Estado español creo que el fraude fiscal es un 6% del PIB, unos 60.000 millones. Nos da para hacer cositas, ¿no? Bueno, Vale. Pues gracias, Alfonso. Has comentado algunas cuestiones importantes, los 6 ideas y demás sobre conocimiento, evidencias, eficacia, accesibilidad, acompañamiento, universalidad, la individualización y la corresponsabilidad. También han mencionado, y ahora seguro que entras en ello, ¿no?, esa ampliación de la cobertura hacia arriba y hacia abajo, ¿no?, que permita tener un sistema mucho más amplio de garantía de ingresos. También has dado algún guiño a la justicia fiscal y todo el tema de financiación orientada a eso, y algunas cuestiones más con el tema de la complementariedad y compatibilidad, ¿no?, que tanto nos va a traer de cabeza, y sobre todo cuando hablamos ingresos mínimos, rentas mínimas y empleo y las pasarelas que se tienen que construir entre ellas. Pues vamos, si os parece, a la segunda parte. Ahora sí, a unas preguntas más direccionadas en ese sentido y bueno, continuando un poco con lo que ya se ha abierto y el marco que yo creo que plantea, algunas que podremos abordar brevemente y otras que nos daría para otro congreso o varios congresos, ¿no? Gonzalo, como
representante del Ministerio en este sentido, y antes lo has mencionado, tenéis todo el tema del laboratorio, de políticas de inclusión, va a ser 5 años, hace este año 5 años del lanzamiento del ingreso mínimo. Ayer la secretaria general hablaba de que 2 proyectos, uno lo ha llevado APN sobre el tema de non-take-up, ¿no? Y que ha dado mucho, pues algunas evidencias importantes a la hora de que se pueden poner en marcha, y también el propio Ayuntamiento de Santander ha gestionado ha hecho otro proyecto. Pero bueno, orientado a eso, también ha salido todo el tema de coordinación, colaboración. ¿Qué planteamiento está llevando, qué estrategias, conversaciones el Ministerio con las distintas comunidades autónomas que también tienen ese reparto de competencias? Ha hablado ya de la cesión de gestión y algún elemento mucho más allá, ¿no? Y de cómo van a ser estos procesos. ¿Qué nos puedes contar de todo esto? Vale, sí, muchas gracias. Por retomar un poco la intervención previa, ¿no?, que hablaba de la doble palanca, por una parte la suficiencia de ingresos y por otro el desarrollo de capacidades, ¿no? Voy a referirme en primer lugar al mecanismo de suficiencia de ingresos, claro, ¿no?, que es la prestación del ingreso mínimo vital, porque el ingreso mínimo vital es mucho más que una prestación, ¿no? Tal y como lo hemos concebido, era una transferencia de renta a través de la prestación y luego el desarrollo de medidas para fomentar los itinerarios de inclusión en esta primera parte, digamos, de la transferencia monetaria, que se cumplen ahora 5 años. Es verdad que creemos que se ha puesto en marcha de forma bastante efectiva, con todas sus dificultades y alusiones que se han realizado aquí sobre la complejidad en el proceso y las lagunas en materia de accesibilidad. Y aquí sí que se está trabajando con las comunidades autónomas en un proceso que es continuo. Ya ha habido una primera asunción de competencias de transferencia en la gestión por parte de algunas comunidades autónomas, donde estas comunidades autónomas asumen la gestión y se establece un mecanismo de corresponsabilidad en el desarrollo no solamente de la prestación, sino también de la construcción, al que ha aludido el compañero del País Vasco, de estrategias de inclusión que realizan a través de proyectos individualizados con las personas beneficiarias de esa prestación. En otros casos todavía este proceso, aunque se ha planteado desde el punto de vista de la demanda por la comunidad autónoma, está en proceso de negociación para articular cómo se produce esa asunción de la gestión. Y sí que es importante, y creo que la Secretaria General de Inclusión también aludió ayer, que el ingreso mínimo vital no ha venido a recentralizar, sino que ha venido a multiplicar los posibles efectos que tenga esta inversión social, pero para ello hay que tener una voluntad de multiplicación y de remar hacia la misma dirección. Por tanto, no podemos concebir el ingreso mínimo vital como un suelo común que permita sustituir otros mecanismos de ingresos mínimos que existen en comunidades autónomas, sino que tiene que haber, como ha señalado la compañera de Galicia, un carácter complementario. Esa es la vía y yo creo que es hacia donde debemos ir para poder atajar todos esos focos de exclusión, que son complejos y que requiere, pues, sobre ese suelo común, ver y activar los mecanismos para poder producir una mayor integración de todas las personas. Nosotros, a nivel estatal también, en cuanto al ingreso mínimo vital, se están articulando mejoras, tanto de accesibilidad relacionadas con el uso del lenguaje fácil, que ahí evidentemente el campo de mejora es amplio, y también para el desarrollo de algunos mecanismos proactivos en el desarrollo de la prestación, como por ejemplo puede ser la pasarela, ¿no?, del subsidio por desempleo hacia la percepción del ingreso mínimo vital. Esta visión y también se está trabajando para tratar de mejorar las condiciones, y para ello ha sido muy importante la labor que han realizado las entidades sociales del tercer sector para tratar de hacer ver dónde están aquellos focos de dificultad en el tratamiento de las situaciones de vulnerabilidad sobrevenida y cómo evitar situaciones indeseadas que recaigan en deudas por parte de las personas beneficiarias. Junto a esta parte de la prestación, sí que creo que es importante señalar aquí todo el desarrollo de los itinerarios de inclusión, a los que se ha aludido en la presentación de esta pregunta, porque la política del ingreso mínimo vital, que es una política nueva, ¿no?, con respecto a las políticas clásicas del Estado del Bienestar, sí que ha nacido ya con esa clara vocación de actuar sobre la base de evidencias, ¿no? Hay que ver qué retos tenemos, cómo podemos intervenir y probar qué funciona y qué no funciona. Ahí, por tanto, en 2020, aprovechando la llegada del plan de transformación, resiliencia y recuperación, se puso en marcha lo que nosotros hemos denominado el Laboratorio de Políticas de Inclusión, con una inversión de en torno a los 200 millones de euros, que nos ha permitido realizar más de 30 proyectos que han involucrado de forma directa a 90.000 personas y en las que han participado, como se señalaba antes, entidades sociales, comunidades autónomas y también entidades locales, ¿no? Y esto ha permitido
trabajar en diferentes ámbitos y es un proceso que consideramos que ha sido muy innovador, es verdad que ya se ha replicado en otros ámbitos y que ha combinado como tres grandes ingredientes. Por una parte, se ha tratado de abordar la situación de las personas beneficiarias del IMV y otros colectivos de vulnerables. Se ha visto también las distintas posibilidades de intervención que existen para manejar una combinación o ver aquello que es más importante, y se ha realizado un proceso de evaluación. En el caso del laboratorio, en su primera edición de estos 30 proyectos han sido con metodologías cuantitativas, ¿no?, de ensayos aleatorios, de ensayos de aleatorización. Y para ello se han desarrollado una serie de estos proyectos, han permitido crear un enfoque que ha sido muy novedoso en su momento en el territorio español, de creación de unas teorías del cambio que han permitido ver cómo esa intervención se abordaba de forma integral la situación de las personas, para poder desarrollar los mecanismos y la intervención con cada una de ellas. Ha sido un proceso dificultoso, evidentemente se ha tenido que superar quienes han participado. Seguro que en esta sala hay personas que han participado en los proyectos. Ha habido que vencer barreras administrativas, culturales y de diferente tipo para poder avanzar en el desarrollo de estos enfoques innovadores, pero estamos bastante satisfechos porque creemos que este enfoque basado en evidencias es el que nos permite avanzar y ver por dónde orientar las posibles estrategias a futuro que pueda haber de colaboración con las comunidades autónomas. La idea, evidentemente, no es quedarnos aquí, sino poder ir un paso más allá. Para eso hay un actor fundamental que ya señalaba aquí y que está siempre presente, que es el Ministerio de Hacienda, pero independientemente de eso hay que tener también respeto al marco competencial, con lo cual este escalado que nos planteamos es que tiene que haber una extensión de aquellos proyectos que han funcionado, y bien también promover que existan nuevos proyectos que intervengan sobre aspectos que se consideren importantes, como puede ser la accesibilidad al IMV o el proceso de acompañamiento que requieren en las personas en situación de exclusión para fenómenos que puedan aumentar esas brechas, como podemos hablar del caso de la vivienda, el acceso al empleo o la recualificación profesional, todas estas cuestiones que han salido de aquí, y hay que ir viendo cuáles son esas fuerzas motores que permitan avanzar y generar nuevas evidencias. Para ello nosotros, desde la Secretaría General de Inclusión, hemos planteado la consolidación de nuestro banco de evidencias que compartimos con las comunidades autónomas para poder trabajar de forma conjunta y que ellos, en el marco de sus competencias, puedan ir aprovechando aquellas cuestiones, y tanto el marco metodológico como aquellas evidencias que les parezcan significativas. En este sentido, ya hay comunidades autónomas que han ido avanzando con fondos o otro tipo de fondos europeos en proyectos en este escalado, como puede ser en el caso de Canarias, en un proyecto de superación de la brecha digital en trabajadores que se encuentren en mitad de carrera y que necesitan un apoyo o un refuerzo de su integración laboral. Y hay también toda una serie de avances que puedan ir en ese sentido. Desde nuestro marco competencial también vamos a seguir trabajando en ese desarrollo de nuevas evidencias, identificando posibles ámbitos en los que trabajar de forma directa, interviniendo en el laboratorio de políticas de inclusión. Tenemos actualmente como dos grandes líneas que combinan bien esta gobernanza que habéis descrito, de por una parte las administraciones públicas y por otra parte el tercer sector. En primer lugar, vamos a apoyar en el marco de actuaciones que tiene el Gobierno puesto en marcha en el área de Doñana, ¿no?, en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, con un proyecto de apoyo a iniciativas locales para la inclusión social, donde se trata de promover, en base al aprendizaje que hemos tenido en el laboratorio del impulso a lo que se denomina el triaje social, la actuación de forma coordinada de servicios de orientación psicológica, orientación laboral y de atención por parte de los servicios sociales para identificar las necesidades de las personas y construir un desarrollo de un itinerario. Entonces, la idea es probar en estos municipios del marco de Doñana cómo esa aproximación individualizada puede construir un itinerario para las personas vulnerables y mejorar su inclusión. Eso, por una parte, es un proyecto en una zona pequeña que permite un escalado hacia una serie de municipios, pero al mismo tiempo también seguir alimentando las evidencias. Y por otra parte, la Secretaría General de Inclusión se va a constituir como organismo intermedio del Fondo Social Europeo para, en el marco del eje de innovación, promover una serie de ayudas a las entidades sociales que demuestran gran versatilidad en el desarrollo de proyectos y en el pilotaje de actuaciones, para seguir avanzando en esta línea de innovación social e ir generando con estas metodologías experimentales o cuasi experimentales un desarrollo de nuevas actuaciones y nuevos enfoques para seguir continuando con las evidencias que vamos generando y que nuestra idea es poner a disposición de todas las administraciones públicas. Gracias, Gonzalo. En esta
bueno, difícil, pero importante y necesaria labor de trabajar conjuntamente, y ahora abordaremos más adelante el tema de la coordinación, colaboración desde otro sentido, pero la no exclusividad, es decir, el tema de la complementariedad y lo que se hablaba antes de que tiene que existir esos sistemas también de rentas autonómicas que en algunas comunidades autónomas han ido desapareciendo y de forma muy alarmante. También todo el tema de mejora del acceso, pasarela, no solo la pasarela de subsidio del desempleo e ingreso mínimo, sino facilitar, ya ha salido también antes en mesas, todo el tema de ventanilla única, de facilitar, de generar los automatismos necesarios para que sea todo mucho más fácil a la hora de conseguir. Se han puesto en diferentes soluciones y medidas. Lo que ha supuesto, por tanto, también el laboratorio de inclusión. Aquí la importancia de los fondos europeos. El laboratorio de inclusión viene de los Next Generation, ¿no? Y a partir de aquí también es importante lo que has comentado en ese tema de gobernanza con el piloto para escalado de Doñana, y también lo que dices de la importancia de que la Secretaría General de Inclusión tenga fondos, en este caso fondos europeos, para ser organismo intermedio y llevar acciones directas. Aquí recordar que son un elemento importante, que hay un 25% que se tiene que destinar a temas de pobreza, a la lucha contra la pobreza en Fondo Social y también FEDER, y que se va a abrir un periodo ahora de reprogramación de los fondos y que ya se está discutiendo dentro del marco financiero plurianual todo lo que van a ser fondos europeos para los próximos años. Y ahí cabe, y ahí entra también el tema del nuevo periodo de programación y de los fondos que va a tener España. Y esto en un marco de negociación, en un marco de discusión sobre defensa, no defensa, pues hay un elemento de cierta preocupación de qué va a ocurrir con los fondos que van a políticas que tienen un impacto directo en las personas más vulnerables. Por tanto, hay también, esa parte no la ha dicho Gonzalo, pero la incorporo yo, y la importancia que, en este caso, el Ministerio y la Secretaría General pues, entre en esta parte también. Seguimos, ahora le vamos a dar la palabra a Alfonso para ir, por un lado, en las propuestas han salido muchas posibles soluciones, medidas y demás. Vamos a abordar en dos campos, uno en lo que son las propuestas como EAPN, que se han venido trabajando y que es un trabajo ya de muchos años, y también en algo que ha sido recurrente, que es la coordinación a nivel multinivel, pero a nivel también horizontal, las diferentes coordinaciones entre distintos servicios, departamentos, pero también la relación con el sector. Vale. Una de las cuestiones básicas, ¿no? Y que EAPN nació para ello, el primer día también, ayer lo decía, no me acuerdo quién, creo que era la compañera Jessica, ¿no? Que una tarea fundamental que tiene EAPN es hacer que la voz de las personas, que la opinión de las personas sea tenida en cuenta y que estas personas participen en los procesos de toma de decisiones. Yo creo que ahí, como red, hacemos un trabajo muy bueno y tenemos que seguir, no podemos parar. Y tenemos que pensar que a la hora de diseñar todos estos sistemas tenemos que seguir haciendo ese aporte. Yo creo que APN en eso pues lo hace muy bien y ahí tenemos que seguir haciéndolo, ¿no? Como EAPN y en la situación en la que estamos, llevamos tiempo planteando un pacto de Estado como proposición no de ley de lucha contra la pobreza. Y decimos un pacto de Estado porque pensemos que es un tema tan importante y tan necesario que tiene que haber un acuerdo político y social para sacar esto adelante. Esto es fundamental. Y es un pacto de Estado que habla de empleo, que habla de vivienda, que habla de educación, que habla de salud, que habla de política fiscal, que habla de servicios sociales, que habla de garantía de ingresos y que habla de inclusión. No voy a ir a cada paso de estos, pero bueno, recordar que a nivel de garantía de ingresos vamos a insistir y vamos a trabajar mucho en la idea de la protección universal a la crianza. Creemos que es el momento, que están los mimbres y que hay recursos para poder dar los pasos en ello. Y luego que hay que ir incorporando mejoras como la ventanilla única, la compatibilidad y la complementariedad de Estado de autonomía. También pensamos que es el momento de pensar más en la clave de predistribución. En el ámbito educativo, la actuación previa demostró una eficacia muy importante. A nivel de garantía de ingresos y de lucha contra la desigualdad y la inclusión, la predistribución, mecanismos de predistribución serían también muy importantes. Y esto refuerza mucho la idea de que tenemos que proteger y cuidar a la infancia de una manera universal. Yo creo que eso es clave y nos va a dar elementos claros de eficacia, ¿no? Y creo que como red, como tercer sector, que trabajamos en ese sector y que vamos a seguir trabajando porque lo tenemos como misión, no solo como tarea, sino como misión, queremos hacer esto, tenemos que colaborar en la mejora de las condiciones de vida de estas personas.
como EAPN, yo creo que fue un avance muy grande el proyecto estatal del IMV, que nos costó muchísimo en todas las comunidades autónomas. Bueno, los de la oficina central echabais humo cuando llegabas a Madrid, ¿no? Pero fue un trabajo inmenso en colaboración. Yo creo que ha sido un trabajo muy bueno el que se ha hecho en una situación de dificultad, y yo creo que esa es una línea muy importante. Y como red tenemos una fortaleza increíble. Abordamos todo el territorio. Cualquier red no tiene esa capacidad y nosotras la tenemos, ¿no? Yo creo que eso es una fuerza muy importante. Y yo creo, con sinceridad, que tenemos una complicidad importante con el mundo de la academia, la investigación, que hemos ido haciendo esos canales, y también lo veo con la administración. Yo creo que somos cómplices en la tarea de ir trabajando hacia esto. Yo creo que es clave, ¿no? Quiero aterrizar en una cuestión en concreta que hicimos en Euskadi que creo que puede servir, ¿no? Tuvimos la suerte de dar con un equipo de gobierno encargado de estos temas que nos dijeron: ¿cómo pensáis vosotros que tenemos que enfocar la legislatura desde vuestro punto de vista? ¿Cómo podemos hacer esto? A la vez que se estaba reformando la Ley de Garantía de Ingresos de Euskadi y la Ley de Inclusión, no, bueno, Garantía de Ingresos e Inclusión, perdón. Nosotros le propusimos dos cosas. Una es, oye, escucha a la gente, a ver qué te dice la gente, y nos encargaron y nos pagaron todo un proceso de consulta a personas perceptoras de la renta de garantía de ingresos que nosotros hicimos con las 40 entidades que tenemos por todo el territorio. Hicimos un primer informe. En ese primer informe, de lo que se venía a hablar es de la distancia que había entre las personas y el sistema. La gente, cuando recibía una carta de Lanbide, tenían ansiedad, les daba miedo. No, sabéis de qué estoy hablando. Sentían que las personas, los de Lanbide, los profesionales, las profesionales de Lanbide, que no les escuchaban. Y montamos, con la ayuda de la universidad, insisto, complicidad con la universidad, con el mundo de la academia, concretamente con Parte Artus, que es un instituto que trabaja el tema de la participación, montamos un encuentro de 80 personas en situación de vulnerabilidad con los profesionales del sistema, en grupos de 10, y a través de cuentos, pues se fue hablando, a través de dinámicas, pues para facilitar, pues se fue hablando. Un éxito. Todo el mundo salió encantado, muy bueno. Y se acabó el proceso con un informe que 4 personas presentaron a Idoia Mendía, que en aquel momento era la vicelehendakari y consejera, actualmente europarlamentaria, al viceconsejero que todavía está, Alfonso Urpegui, una persona muy, muy cercana, pues yo creo que es un avance muy, muy, muy importante. El año pasado hicimos otro proceso y era, dentro de la mejora del sistema, nos dijeron, EAPN, con este nivel de complicidad y colaboración que existe, digo complicidad en el mejor sentido del término, nos encargaron 3 objetivos. Uno era estudiar dentro de las personas usuarias de nuestras entidades qué nivel de non-take-up había respecto a la RGI y al IMV. Segundo, fortalecer a las entidades para que diesen buena información respecto a cómo se tiene que tramitar la RGI, yo te ayudo a tramitar la RGI y todo esto. Y tercero, un proyecto piloto para experimentar lo de la cesión de la representación telemática de las personas. Esta última parte no pudimos desarrollarla totalmente en el 2024 y todavía la estamos desarrollando. ¿Qué estamos consiguiendo con esto? Yo creo que estamos consiguiendo que el sistema se adapte mejor a las necesidades de las personas. Es una complicidad necesaria y, por otro lado, yo creo que es una responsabilidad que no podemos eludir, que es nuestra tarea. Tenemos que hacer eso. Nos han criticado muchísimo, nos han llamado de todo. Nosotros lo tenemos muy claro. Porque yo creo que el sistema tiene como una pinza que hace peligro. Por un lado, los discursos de que estos son paguitas, que la gente que trabaje, que quien recibe esto es porque es un vago, ¿no? Ese discurso. Pero también está el otro discurso. Este sistema es una porquería, es política para pobres que no sirve. Son dos pinzas, de un extremo y otro. Y estrujan el sistema. A mí me parece una irresponsabilidad decir que el sistema de garantía de ingresos vasco no es una política social potente. Me parece una irresponsabilidad. Es una política social potente. Como toda política, necesita mejora, claro. Para eso estamos, ¿no? Y yo creo que la colaboración es necesaria y clave. Y creo que apenas además sabe dar ejemplo de eso, ¿no? Y aquí lo dejamos. Pues gracias, Alfonso. Has mencionado el tema del Pacto de Estado de Pobreza. Ahora mismo hay una PNL en el propio Congreso sin ningún voto en contra por ningún grupo parlamentario. Eso es importante. Ahora queda que se desarrolle y que se ponga en marcha. Y recordar aquí que tenemos 2 estrategias. La Estrategia Europea de Pobreza, que está avanzando
y se pondrá en marcha a partir de, parece ser el 26, pero tenemos una aprobada, recién aprobada, finales del año pasado, una estrategia estatal. Y nos consta que muchas comunidades autónomas también están poniendo en marcha sus estrategias. Y en este sentido también es ligar y orientar estas estrategias que seguro que tienen entre sus medidas las que son la garantía de ingresos y las rentas mínimas. Has comentado sobre predistribución, sobre el tema de la participación, la importancia de la participación de las personas que al final son clientes, ¿no? Si habláramos de empresas estaríamos hablando de la experiencia de usuario, pero como no somos empresas, pues es beneficiarios de otro tipo, ¿no? Y ahí también es importante meter ese elemento de calidad y de atención a las personas, ¿no? Y en esa orientación, esa doble cuestión hacia la modernización de las administraciones públicas y los procesos que muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, se hace sin tener en cuenta a las personas que van a acceder a esos servicios y esa administración pública. Y también has hecho un elemento importante, ¿no?, en todo lo que es, y que ya salía en el anterior panel, de lo que representa estar en situación de pobreza y la percepción, autopercepción, ¿no? A nadie le gusta reconocerse pobre. Es más, personas que están en procesos de inclusión luego lo ocultan a la hora de hacer un currículum, a la hora de acceder a cualquier cuestión, ¿no? Y esto es especialmente importante porque son barreras que se mantienen en el tiempo. Seguro que ahora en la última parte tenemos oportunidad de ir más allá. Le damos la palabra a Ana aquí para que nos cuente un poco de la experiencia que ella tiene, pues experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas. Aquí siempre me gusta introducir el tema de las buenas prácticas, pero también las malas prácticas, ¿no? Pues ese ego de supervivencia que siempre tendemos a mirar lo que ha funcionado bien, pero no en lo que ha hecho caer precisamente cualquier medida o cualquier práctica y en la que tenemos que reforzar en muchas ocasiones, ¿no? Pues, Ana. Totalmente de acuerdo. De los errores se aprende muchas veces más que de los aciertos. Bueno, creo que me voy a repetir un poco en algunas cosas que comparto con el compañero, porque para hablar de buenas prácticas y tomando un poco de referencia, bueno, ya he dicho cuando he participado anteriormente, pues bueno, esa necesidad de ser como un facilitador constante entre las administraciones, al final que se consigan mejorar, que las políticas sean de mayor impacto para las personas, pues es nuestro objetivo final. Entonces, si somos ese canal de facilitación, pues bienvenido sea. Pero sí que quería traer, bueno, pues un ejemplo claro desde un programa que hemos desarrollado y que además pues hemos recibido hace unas semanas la APN Galicia un premio desde la Diputación de Coruña por el programa de empleo que llevamos a cabo 18 entidades sociales en Galicia, coordinado desde la APN, proviene de fondos europeos, Gobierno central, se trabaja con las comunidades autónomas, comunidad autónoma en la cual trabajamos de la mano Consellería de Empleo y Consellería de Política Social, baja a los ayuntamientos donde se implementa y se trabaja a través de profesionales de esas 18 entidades tercer sector. Degrano un poco todo esto porque ese es el trabajo coordinado, ¿no? Que es lo que consideramos una muy buena práctica. Este programa, además, termina, el resultado que tiene se traslada a través de un manual de buenas prácticas. Y en ese espacio de trabajo coordinado entre todas las administraciones de la mano del tercer sector se incorpora también a la universidad, para que también nos ayude en esa evaluación y en ese impacto positivo, ¿no? ¿Claves ahí del éxito? Pues en el éxito es que se trabaja con algo que ya ha salido, centrado en la persona. Cada persona que es atendida desde ese programa no se trabaja de una manera mecánica entendiendo que todas las personas son iguales y están en la misma situación, sino que es un trabajo centrado en cada una de ellas. Por otro lado, es un proyecto en el que se trabaja en un medio a largo plazo. Es verdad que creo que venimos de un contexto en el que hemos estado como muchas veces muy centrado en la emergencia, y la emergencia implica en el trabajar en el ya, pero creo que tenemos que tener en claro que para que las situaciones de pobreza y de exclusión puedan dar la vuelta necesitan procesos en el tiempo. Garantizar que los equipos profesionales que estaban atendiendo a estas personas estaban de manera constante permitió el vínculo relacional entre el profesional y la persona participante, permitió también la vinculación de los profesionales con las empresas en las cuales después se dio ese salto a la inserción laboral, siempre estando presentes hasta que realmente el empresario también sentía que tanto el empresario como la persona ya estaban cómodos en esa inserción laboral y que ya se podían retirar. Finalmente, un poco con todas estas claves que salen de ahí, que son cuestiones que creo que ya han salido encima de la mesa, lo que nos hemos encontrado es que un programa que en papel, ¿no?, en el proyecto, pretendía tener unos objetivos determinados que ya eran ambiciosos,
al trabajarlo de esta manera, centrado en la persona, con esta muy buena coordinación entre todas las administraciones, que ha conseguido que los objetivos que se habían marcado en un primer momento se han duplicado. Pero ya no los objetivos se hayan duplicado, sino algo que me parece muy interesante, hablando de la inserción laboral, pero que traigo este proyecto como un ejemplo de lo que realmente podemos trabajar, es que a un año vista de que el proyecto ya ha terminado, cuando llamamos y intentamos contrastar si esas personas siguen trabajando. Ese sí que es el éxito. El éxito no solamente está vinculado en que se consiga el objetivo inicial, sino que además se asiente en el tiempo. Lo que queremos afianzar aquí, lo que muchas veces nos damos cuenta, es que muchas personas están entrando constantemente en ese proceso de salgo, vuelvo, lo que tiene también un fuerte impacto emocional en sus procesos de autoestima y de recuperación. Entonces, lo que tenemos que intentar trabajar es que garanticemos que las medidas que estamos lanzando y que cómo estamos trabajando en los programas sean para que realmente las personas salgan y no en el tiempo vuelvan de nuevo a este escenario. Voy a ser muy breve porque sé que el tiempo está ya ahí encima de ahí contando el secundero, pero sí que me parecía que este programa pues recoge como muchas claves de lo que ha salido aquí y que es una muy buena práctica el poder trabajar de esa manera coordinada a todos los agentes, haciéndolo fácil y sencillo, evitando la extrema burocracia y sobre todo permitiendo a los equipos técnicos y profesionales dedicar el tiempo, priorizar el tiempo en la atención a la persona, no tanto en a veces la justificación de documentación, que creo que es algo que se sufre muy comúnmente y que al final tenemos que cambiar ahí el foco. Pues gracias, Ana, por traernos esa experiencia de colaboración, coordinación de los múltiples actores, ¿no? Empresa, administraciones, universidad, 18 entidades, más las personas que también estaban implicadas en el propio proceso, ¿no? Individual, y sobre todo con una cuestión que también ha salido, ¿no? Del trabajo, y el trabajo con unas condiciones que aporten la calidad y la estabilidad y la sostenibilidad en el tiempo, que es lo principal para generar ese palanca de cambio, ¿no? Que ayude a evitar la vulnerabilidad de las personas. Vamos a la última parte. Todavía estamos más o menos en tiempo, pero vamos ya un poquito más ajustados. A la última pregunta, que es sobre el papel, el rol del tercer sector. Había otra, pero vamos a dejar solo en la parte del papel de la sociedad civil y del tercer sector, en este caso de acción social. ¿Qué papel tiene en todo este elemento de motor, de configuración de la sociedad, de modelo? Han salido muchas cuestiones. Pues Gonzalo. Bueno, yo creo que aquí han salido varias cuestiones, ¿no? Que han apelado un poco al contexto donde tiene que operar el tercer sector, ¿no? Desde los fallos del sistema, ¿no? Las lógicas de producción socioeconómica y cómo tienen que cambiar. Y yo creo que el papel del tercer sector, nadie duda que es clave en esa generación de alianzas que se habló ya en la mesa previa, que entra dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, y que yo creo que lo que se trata es que el tercer sector tiene que consolidarse como el actor relevante que es en la construcción del contrato social, ¿no? Que estamos entre todos teniendo que adaptar a los nuevos perfiles de los riesgos, también a las nuevas situaciones, y por el que tenemos que trabajar de forma conjunta, tratando de también luchar contra ciertos discursos que erosionan nuestro tejido social y también que afectan a la necesidad de salvaguardar la igualdad de oportunidades, que es una razón de ser evidente y clara de todos los agentes que participan en esta alianza de tercer sector, pero evidentemente de las administraciones públicas, porque se presupone y somos los garantes últimos del cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. Así que yo creo que el tercer sector tiene un rol fundamental y tiene que profundizar en su tarea, tanto una prestación de servicios que realiza en ciertos mecanismos de concertación que hay en diferentes formas, y también tiene que continuar con esa labor de asesoramiento que yo creo que es muy útil para las instituciones públicas, ¿no? De incidir en cuestiones, poner sobre la mesa dónde están ciertas alarmas o vulnerabilidades o cuestiones que no encajan para tratar de mejorar, ¿no? El caso del ingreso mínimo vital es evidente la labor que se realiza, ¿no? Desde la red y de otras entidades para tratar de contribuir al debate y alimentar el espíritu de mejora que debe basar en toda norma. Y por último, creo que también que es importante que el tercer sector aproveche esta lógica de innovación social, ¿no? Que hemos estado hablando y que yo creo que sí se ha subido al carro para desarrollar como dos grandes variantes, ¿no? Que tienen, por una parte, que yo creo que también se ha aludido en la primera mesa anterior, como desde las entidades del tercer sector se pueden lanzar proyectos de innovación social que unan la experiencia que se tiene sobre el terreno, pero también una sólida base académica y la robustez de aportar datos que hagan para desarrollar. Hay muchas entidades del tercer sector que tienen ya sus propios laboratorios de políticas y que son tremendamente útiles y necesarios para poder alimentar y desarrollar esta labor de
de mejora de la inversión social y por otro también continuar, por la parte que respecta a la posición de la Secretaría General de Inclusión y a los laboratorios de políticas de inclusión, la importancia y que continúa realizando la disponibilidad a proyectos piloto y que desde las administraciones públicas se destinen los fondos necesarios para poder consolidar esa labor de pilotaje de proyectos que nos permitan continuar sacando evidencia, evidentemente, de lo que funciona y de lo que no funciona para aprender, porque evidentemente de los errores también se aprenden. Gracias, Gonzalo. Ana. Bueno, por intentar complementar, creo que el tercer sector, las entidades sociales, estamos muy cerca de lo comunitario. El trabajo que hacemos está muy a pie de calle, muy en los barrios, muy también con las administraciones, estamos esa conexión, pero por traer un poco más, más allá de lo que puede ser la complementariedad, el asesoramiento, lo que venimos haciendo, sí que creo que tenemos sí que creo que hay un problema de fondo muchas veces. Se habla cada vez más de la soledad no deseada, del aislamiento. Creo que la soledad se ha enfocado muchas veces con temas vinculados con tercera edad, pero al final sabemos que las personas en situación de exclusión sufren en su día a día la soledad y el aislamiento. Entonces creo que tenemos que hacer una mirada y en el cual nosotros tenemos un papel fundamental de la importancia del tercer sector, del trabajo que se hace en las entidades sociales desde lo comunitario, desde lo barrio, desde lo micro. En lo micro está el proceso de cambio a lo macro. Y ahora mismo, que aunque en Galicia tenemos mucha suerte, el discurso de odio también existe, es decir, no estamos libres de ello, pero creo que el único camino es que cada vez nosotros tengamos un papel más importante y más fundamental vinculado con sensibilizar y cambiar ese discurso desde la cercanía, desde los espacios que generamos, desde las entidades sociales que acompañamos a personas, a población vulnerable. Traigo un ejemplo que me parece que identifica muy bien, y es que muchas entidades sociales están cada vez haciendo más trabajo en lo comunitario, intentando generar espacios de encuentro entre la ciudadanía local con la población migrante, por ejemplo. Desde esas dinámicas de utilizar los espacios públicos, ¿no?, para encuentro, desde el ocio, desde la participación, conocerse está ayudando de una manera muy impactante y con un mínimo esfuerzo a que desde ese conocimiento se desmonten las ideas preconcebidas, los prejuicios y lo que al final sirve de fundamento después para que aparezca un discurso que es el que queremos evitar. Entonces, por complementar, creo que tenemos mucho que hacer con respecto en todo el asesoramiento, en facilitar espacios de coordinación, de gobernanza, pero creo que también tenemos que seguir viendo la base de lo que tenemos de nuestro trabajo, de la intervención, y creo que lo comunitario está cogiendo cada vez más valor. Se habla de los cuidados de proximidad, de los cuidados en comunidad, y para eso tenemos que recuperar también ese marco de trabajo. Vale, voy a intentar ser breve. Parto de la idea, no sé si habéis leído o no, a Inerarity, que ha publicado varios libros, hace unos años ya, hace 2 o 3 años, sobre las democracias complejas. Fundamentalmente viene a decir que hace un tiempo el futuro podía ser de peor calidad de vida, pero la gente tenía claro lo que iba a pasar. Según avanzan las democracias, la incertidumbre tiene un peso terrible. ¿Qué nos van a decir en estas fechas, no? Y es más difícil gestionar el futuro y gestionar la sociedad por la complejidad, la diversidad de intereses, de actores, de agentes, de todo esto. Él propone que esto se soluciona con más democracia, mejorando la democracia, fortaleciendo una democracia más participativa frente a una democracia puramente representativa. Y en este fortalecer la democracia más representativa con más agentes, yo creo que el tercer sector es un agente clave. La Constitución reconoció a 2 agentes sociales, la patronal y los sindicatos. Pero a nosotros se nos está abriendo un espacio de interlocución que es el diálogo civil. Y yo creo que tenemos que agarrarnos a él con uñas y dientes. Somos una parte de la sociedad y contribuimos a estructurar sociedad. No somos gestores de servicios. Esa es una de las cosas que hacemos. Queremos ser evaluadores, diseñadores y planificadores de servicios, pero sobre todo queremos jugar el papel que nos toca en la sociedad. Gracias al tercer sector tenemos una sociedad más estructurada, y una sociedad estructurada es más fuerte y también es más justa porque representa más intereses. Dentro de esa clave yo creo que tenemos que jugar con generosidad, con colaboración y con complicidad. Tenemos que buscar cómplices, insisto, en el mundo del conocimiento, en el mundo de la administración, para que las personas que peor viven mejoren su calidad de vida. Aquí lo dejo, Jota. Pues gracias a los tres en esta parte. Ahora damos paso a las preguntas, pero bueno, creo que han salido temas del actor agente social, ¿no?, y del papel que tenemos ahí en el tema de gobernanza y en el diálogo civil y social.
la parte de la cercanía en el ámbito y el trabajo en el ámbito comunitario. Yo, mientras lo estabas diciendo, yo recordaba el tema de las entidades como escuelas de ciudadanía, ¿no? Que es un poco recuperar esa parte y esa parte de dimensión comunitaria en la sensibilización y en la educación. Y luego, bueno, pues el contexto cambiante en el que estamos de incertidumbre y también de ataque y de todo va a ser negro y más negro y vamos a llegar a un elemento también de solución, bueno, de debacle, ¿no? Si os parece, como estamos, yo creo que más o menos bien de tiempo, abrimos un turno de preguntas, en principio preguntas, si hay también alguna reflexión también es bienvenida. Sí. ¿Quién pregunta?